Días. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas que se conectan el día de hoy. Mi nombre es Iván Jiménez y les doy la bienvenida desde el Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en colaboración con la Corporación Excelencia de la Justicia, y en el marco de una nueva sesión, la última de este primer semestre de 2022, alrededor de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección a la maternidad y responsabilidades familiares, siendo esta última tertulia sobre las responsabilidades familiares, las dinámicas productivas y las dinámicas, digamos, las nuevas dinámicas en el trabajo y los retos que representa eh, la compatibilidad, podríamos decirlo así, entre las responsabilidades familiares y el trabajo, pensándolo no solo en términos de tiempo, normatividad, sino también alrededor de nuevas tecnologías y nuevas actividades que por supuesto, nos han, digamos que abordado en este escenario de la pandemia. Como siempre, me acompañan tres panelistas para este ejercicio de tertulia. Cada uno de ellos tendrá espacio para una ponencia y luego abriremos preguntas al público en general y preguntas de los asistentes con el fin de que este sea un espacio de construcción de conocimiento de manera colectiva. Y quisiera empezar como siempre, dándole las gracias a nuestro facilitador, que es la Organización Internacional del Trabajo en este grupo de tertulias, que nos acompaña hoy a través de Caterina Álvarez y Stephanie González. Caterine, te cedo la palabra con los buenos días para que le compartas tu saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Iván. Desde la OIT extendemos un saludo a cada una de las personas que se han conectado a estas tertulias. Como tú mencionabas, ha sido un ejercicio bastante interesante y muy en doble vía, así como nosotros les hemos podido compartir alguna información sobre los temas tratados, específicamente sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y la protección a la maternidad. También nos hemos llevado un sinnúmero de experiencias y conocimiento que ustedes han compartido a lo largo de todo este proceso. Entonces, les agradecemos enormemente la posibilidad de acompañarles. Estamos desde la OIT también prestos a colaborar en todo lo que podamos desde nuestra parte y como siempre estaremos atentas a lo largo de toda la tertulia para que podamos también intervenir y sumar a todo este esfuerzo colectivo que hace la Universidad Javeriana y el observatorio para poder llevar estos temas y tener estas tertulias y estas conversaciones en las que nos enriquecemos mutuamente y en las que esperamos también a futuro podamos tener algunos insumos que permitan hacer un seguimiento desde nuestra oficina sobre estos convenios puntualmente. Colombia no los ha ratificado aún, pero hay un estudio general con el cual esperamos nutrir de todas estas sesiones que hemos ido abordando. Entonces, gracias Iván, de parte de la especialista en normas, María Laura Fino, que es quien también suele acompañarnos en estos espacios. Les extendemos un cordial y atento saludo a todas y a todos. Muchas gracias, Catherine. Como siempre, pues Catherine ha sido muy atenta, nos ha compartido mucha información muy relevante. Recuerden que las pasadas cuatro tertulias las pueden ver en nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar por Observatorio Laboral PUJ, Pontificia Universidad Javeriana, y allí encuentran las tertulias que hemos realizado. Y dentro de las descripciones de las tertulias están los elementos, digamos, cartillas, libros, enlaces que nos ha compartido Catherine, uno de los cuales pues les compartiré, que me compartió no Catherine, sino Stephanie, que también hace parte del equipo OIT, sobre conciliación de la vida familiar en Colombia a pesar de la no ratificación del convenio. De repente, cuando ya estemos con los panelistas, les cuento un poco de qué se trata. Y en este evento, pues le voy a dar la palabra a mi colega Juliana Morat, que por supuesto me ha acompañado en todo el proceso, pero que además es la directora del observatorio y es la otra gran facilitadora de este proceso de tertulias que hemos hecho en compañía de la Organización Internacional del Trabajo. Ya fue panelista además en una de nuestras tertulias. Entonces recuerden que pueden visitar el canal de YouTube y
ver a Juliana no solo como directora del observatorio, sino como ponente en una de las tertulias que tuvimos en estas 5 sesiones de tertulias. Juliana, ¿cómo estás? Hola Iván, hola Camilo, hola Carlos, hola Paola, hola Catherine y hola Stephanie y a todos los que se conectan y están muy atentos a las diversas actividades que estamos haciendo desde el observatorio que codirijo con más personas que integran el observatorio, pues esta es la última tertulia que estamos haciendo dentro del marco de este proyecto que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo sobre los retos que tenemos como país en términos de responsabilidades, personas con responsabilidades familiares y protección a la maternidad. Que bueno, ha sido un trabajo muy interesante y que se va a extender hasta más o menos mediados del segundo semestre. Entonces también muy invitado, pues a todos los que se conectan, les extiendo una cordial invitación para que puedan unirse también a este proyecto. Y bueno, sin más preámbulo, nuevamente muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Iván por liderar estos espacios y a nuestros magníficos panelistas, a la Organización Internacional del Trabajo y por supuesto también a la Corporación Excelencia en la Justicia. Muchas gracias, Juli. Bueno, les voy a contar rápidamente para terminar con esta etapa de recepción, que era también mientras las personas iban conectando y demás, y una recapitulación de lo que hemos hecho. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Nos acompaña la doctora Paola Gutiérrez, que es abogada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especializaciones en materia laboral y comercial de la Pontificia Universidad Javeriana, es miembro activo del Colegio Nacional de Abogados del Trabajo, además es frecuentemente autora y editora de noticias en el boletín mensual de dicha corporación, trabaja en EY o Ernst Young, que es una de las 4 grandes consultoras no solo del país, sino del mundo, una de las Big Four, teniendo a su cargo asesorías en temas laborales, migratorios y tributarios, tanto a compañías nacionales como multinacionales, ejecutivos extranjeros, y trabaja mucho en la identificación de contingencias en materia laboral y de seguridad social, análisis en procesos de compra y venta de compañías, atención de procesos de administración ante autoridades de control y vigilancia en materia tributaria, de seguridad social y aportes para fiscales. Nos acompaña también el doctor Carlos Adolfo Prieto. Él es javerianísimo, abogado javeriano, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y magíster en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, les cuento pues, que es profesor de planta de la facultad desde hace ya un tiempo, es activo litigante, miembro del Instituto Colombiano del Derecho Procesal, donde además va a ser ponente en el próximo congreso que se realizará en la ciudad de Cartagena por parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y adicionalmente, Carlos pues ha sido uno de los participantes más activos en las diferentes tertulias. Entonces, pues darle también la bienvenida al doctor Prieto y me acompaña el doctor Camilo Cuervo Díaz, que es abogado, magíster en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es socio director de la unidad laboral de la firma Cuberos Cortés Gutiérrez, Abogados S.A. En este año funge como vicegobernador del Colegio Nacional de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social y adicionalmente pues lo conocerán como profesor de cátedra tanto en pregrado como en posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana y si no lo han visto por ahí, lo leen semana a semana con su columna en la revista Semana, donde pues realmente nos comparte no solo su opinión, sino su conocimiento sobre temas de actualidad en materia laboral a través de dicha publicación, tanto en la versión digital como en la versión escrita. Entonces, pues con los buenos días a nuestros 3 panelistas, Paola, Carlos, Camilo, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos, un abrazo a todos, gracias por la invitación.
Buenos días a todos y a Iván y a Juliana y a Caterina y pues a mis compañeros y mi compañera de panel. Saludarlos y atento a aprender de todos. Bueno, muy bien. Entonces, no sin más, pues le voy a ceder el piso al doctor Camilo Cuervo, con quien pues le pediría que nos cuente un poco sobre los convenios OIT, el efecto de la no vinculatoriedad, qué pasa con la jurisprudencia constitucional que sí ha tomado los convenios como parte, digamos, del ordenamiento jurídico en casos donde aún no han sido ratificados y sobre todo, pues, cómo compaginar esto con los temas sobre responsabilidades familiares, particularmente con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que invita a conciliar las actividades de trabajo con las responsabilidades familiares que puedan tener trabajadores y trabajadoras en el marco, digamos, del mercado del trabajo, principalmente de cara a que puedan asumir tanto las cargas familiares como las cargas laborales. Doctor Camilo Cuervo, con los buenos Bueno, días. buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la OIT, al observatorio, a la universidad, a la Corporación Excelente de la Justicia. A todos, muchas gracias a los panelistas que todos son, además de colegas, amigos, y la verdad me siento muy cómodo estando acá y gracias por la invitación. Me toca un tema duro. Los que me conocen y los que han leído la columna saben que yo soy muy crítico de muchos temas, del rol de la OIT, del rol que tiene la jurisprudencia respecto de los convenios de la OIT, pero al margen de lo que uno pueda pensar o criticar respecto de la aplicabilidad o el orden o el desorden, para ser más claros, que uno pueda tener en la legislación colombiana y específicamente en el sistema jurídico, hoy hablar de legislación colombiana, pues ya inclusive es cuestionable, pues porque nosotros no nos estamos moviendo a punta de códigos, no nos estamos moviendo a punta de convenios, sino nos estamos moviendo a punta de sentencias. Y eso ha hecho que nuestro esquema laboral sea desordenado, luzca peligroso, genere muchos conflictos de interpretación y de aplicación por ese desorden de sistema que tenemos en donde no nos hemos podido definir si somos un sistema netamente jurisprudencial o somos un sistema normativizado. Y creo que si hay algo en donde eso se demuestra es precisamente en la aplicación de los convenios de la OIT. Nosotros tenemos 61 convenios ratificados, 8 de los fundamentales, 50 de los operativos, y pues cuando usted revisa y compara la cifra 61, perdón, contra 190, teniendo en cuenta el del 2019, el de acoso laboral, pues la verdad no dice, pues somos un país que digamos, no tenemos una tendencia tan alta a ratificar los convenios y podríamos ser unos incumplidores de ratificación, si usted lo quiere ver así. Pero cuando usted entra y revisa, que fue el ejercicio que hicimos para este panel, entra y revisa hasta qué punto los convenios sí se aplican o no se aplican, o qué tan grave es o no tener convenios ratificados, pues llega a unas conclusiones que empiezan a cambiar un poquito la expectativa. Nosotros estamos internacionalizados, eso no es un misterio. Nosotros no solamente aplicamos nuestro bloque en términos de normas fundamentales internas de la Constitución, sino que desde la expedición del 91 y la aplicación amplia que tiene el artículo 53 al incorporar a la legislación interna muchos de estos convenios y además ponerlos, digamos, en una supranorma que podría eclipsar a todo el sistema jurídico, pues hemos empezado a generar unos efectos y unas consecuencias en la vida práctica pues bastante interesantes. Entonces, yo creo que cada día más estamos dándonos cuenta que independientemente de que estén o no estén ratificados los convenios, pues claramente hay aplicaciones. Y hay aplicaciones que desbordan inclusive su alcance aún respecto de los convenios ratificados. Y el ejemplo perfecto es el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Y hoy en día es la base de nuestro tema de consulta previa. Es un convenio ratificado por Colombia. Es un convenio que pues, tenía, digamos, un alcance que en su momento no se previó, no se tenía tan claro, pero pues hoy decir que el convenio 169 no mueve prácticamente todo el accionar de la institucionalidad colombiana y que está desbordando por mucho el derecho del trabajo, pues uno dice, ¿qué hace el convenio 169 regulando todas las consultas previas y toda la participación de pueblos indígenas en Colombia? Pues hace lo que la Corte Constitucional le ha generado. Ha generado una fuerza vinculante maravillosa para algunos, desastrosa para otros. Eso no lo voy a discutir y no les voy a decir cuál considero yo,
pero lo único claro es que está presente, lo único claro es que lo tenemos que aplicar y que no podemos cerrar los ojos y pensar que no existe. Entonces, creo que ese panorama de internacionalización, queriendo o no queriendo, que hemos tenido con los convenios de la OIT, y no solamente con convenios de OIT, sino de otros organismos multilaterales, pues ha llevado a que Colombia avance, si uno lo quiere ver desde una óptica progresista y desarrollada, o digamos, se desordene si usted lo quiere ver desde una óptica ortodoxa del derecho, en términos de que tenemos un mundo de fuentes, un mundo de normas, un mundo de criterios que llevan a que las decisiones de los operadores de las relaciones de trabajo, en este caso específico, empleadores y trabajadores, organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores, pues generen riesgo y generen por lo menos algo de inquietud sobre hasta qué punto estamos en un sistema seguro. Ahora, eso desde el punto de vista ortodoxo de lo que debería ser el derecho, pero cuando uno se va al tema al mundo de los derechos, al mundo de las garantías, pues uno tiene que celebrar lo que está pasando. Ahí no hay forma alguna de decir, tranquilos, por el desorden, no celebremos los avances que hemos tenido como sociedad, los avances que hemos tenido como nación en términos de protección de los derechos fundamentales y en este caso específico de los derechos de los trabajadores, que finalmente es para lo que estamos aquí sentados. Digamos, a nosotros nos contratan como abogados o como operadores de relaciones laborales para garantizar el equilibrio social, el equilibrio económico, pero ante todo la justicia social. Y en eso creo que Colombia ha avanzado sustancialmente en los últimos 30 años, en especial después de la Constitución del 91. Entonces, sí reconozco desorden, sí reconozco un rol distinto y específico, difícil en la administración que tenemos de los convenios, inclusive respecto de los que no están ratificados, pero también le reconozco unas ventajas enormes en el avance y en el progreso de los derechos fundamentales y de su importancia. En este caso específico, el convenio 156, que es el convenio sobre los trabajadores con responsabilidad familiar, que no ha sido ratificado por Colombia, que es un convenio del 81, que es un convenio más antiguo que muchos de los que estamos aquí sentados, y para algunos éramos muy, muy, muy pequeños cuando se ratificó, pero lo tenemos y uno dice, oiga, ¿eso existe? Y la respuesta es sí. Y ahí viene el punto, digamos, esta es la muestra fehaciente de que Colombia, a pesar de que puede que no ratifique los convenios, puede que no los aplique formalmente, materialmente ha generado cambios que inclusive trascienden el alcance de los convenios. Y el ejemplo, para devolverme un poco al tema anterior, es el convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral. Yo soy de los que pienso que si nosotros ratificamos el convenio nos devolvemos. O sea, si usted revisa el desarrollo de la ley 1010 sobre acoso laboral y la jurisprudencia asociada, por ejemplo, a la protección foral que genera la ley 1010, la protección de fuero, de acoso laboral y su desarrollo jurisprudencial, pues usted termina, y por ejemplo su extensión a otras formas de trabajo distintas a la simple subordinación y al contrato de trabajo clásico, pues uno empieza a decir, oiga, ¿será conveniente ratificar el convenio 190? Podría ser un retroceso. Si usted lo compara con lo que determina la jurisprudencia en especial de la ley 1010, que nos ha generado pues, un cambio sustancial. Por ejemplo, el tema de consulta, digamos, de la consulta a través de los comités de convivencia laboral, y de que las partes puedan solucionar el tema internamente y que los trabajadores encuentren un espacio de conciliación, pues uno dice hasta qué punto eso encajaría en los convenios en el convenio 190. Entonces uno dice, inclusive me convendría quedarme quieto y mantener la jurisprudencia y mantener los criterios que tengo en la legislación. Aquí pasa algo parecido con el convenio 156, que no está tan difundido, pues es un convenio de 40 años, 41 años, que no está tan difundido, la gente no lo conoce, pero cuando usted entra y lo estudia, y coge sus 19 artículos, pues usted empieza a entender muchas de las dinámicas legales, jurisprudenciales y laborales que han ido aconteciendo, en especial en los últimos 10 años en Colombia. Entonces, como lo vimos en otras tertulias, digamos que fueron muy ilustrativas sobre lo que significa este convenio, pues todo está. Cuando uno entra, oiga, el tema de jornadas especiales para garantizar el acompañamiento de la familia, existen. Tenemos una ley de familia, tenemos una ley que fue modificada expresamente para generar un día de la familia, no uno, sino 2 por año, pero adicionalmente permitir la flexibilización de las jornadas, obviamente por mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, para generar unos impactos muy significativos.
cuando usted va y revisa las nuevas normas sobre trabajo en casa y específicamente la de trabajo remoto, que ustedes saben que yo soy bastante crítico con la ley de trabajo remoto, para mí es un reencauchado del teletrabajo, y si tuviera algo que se le pudiera rescatar a la ley de trabajo remoto es que de frente dice que los trabajadores que tengan menores de 14 años, que tengan hijos menores de 14 años, que tengan adultos mayores en su casa, que tengan gente con discapacidad y que tengan una carga familiar en su casa, deberían tener un tratamiento especial en materia de jornadas y de flexibilidad de jornada para poder recoger el niño en la ruta o ayudar o llevar a la terapia, ese tipo de cosas. Entonces uno dice, pues sí lo tenemos. Miren la ley Jacobo, creo que la llaman ley Jacobo, que nos permite y que nos autoriza a tener unas licencias especiales en el caso de trabajadores que tienen hijos con enfermedades huérfanas o enfermedades catastróficas. Entonces, cuando uno va y revisa la normatividad y revisa la jurisprudencia, uno empieza a encontrar puntos de encuentro entre el convenio 156 y lo que hoy en día existe en Colombia. Piensen cómo surgió la licencia, o el fuero de paternidad en Colombia. Fue primero un desarrollo legal que fracasó, 4 intentos normativos para tratar de llegar a lo que se llamó en su momento la ley José, que nunca prosperó y nunca tuvimos fuero de paternidad, para terminar en una sentencia de la Corte Constitucional estableciendo el fuero. Y que, contrario a lo que debería pasar, pues que el Congreso se vuelva reactivo a esa sentencia de la OIT, a esa sentencia de la Corte Constitucional, y termine expidiendo la ley que regula el fuero de paternidad para decantarlo. Entonces, creo que independientemente de la ratificación o no, Colombia, parece raro lo que les voy a decir, pero podría ser un gran cumplidor del convenio. Cuando usted lo analiza, dice, pues oiga, Colombia cumple el convenio, pues si ni siquiera lo ha ratificado, pues puede que no lo haya ratificado, pero si hay algún país en América Latina que tenga legislación y que tenga jurisprudencia, que cumpla el convenio, pues es Colombia. Y eso no solamente pasa con este convenio. Podríamos sentarnos, pues, yo no diría que convenio por convenio, hay algunos que definitivamente son inaplicables en Colombia, pero en su inmensa mayoría usted va a encontrar correspondencias. Entonces uno dice, ¿vale la pena ratificarlo o no? Obviamente la posición de la OIT es, obvio, ratifíquelo, obvio, incorpórelo. Pero hasta qué punto eso, que podría ser bueno o malo, dependiendo cómo usted lo quiera ver, pues usted termina generando un retroceso, si lo quiere ver, en las garantías y en los derechos que hoy en día tienen los trabajadores por vía jurisprudencial y por vía normativa. Yo creo que ese es el análisis que les quiero dejar, no me quiero extender más, teníamos unos minutitos muy resumidos para cada uno, pero quiero dejarles esa reflexión. No es si vale o no vale la pena, sino hasta qué punto hacerlo nos puede afectar, teniendo en cuenta que ya hemos trasegado un camino muy importante en convenios como este, y si hay un ejemplo de eso es el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares del año 81. Entonces, pues abierta la discusión, la doctora Paola, el doctor Carlitos, Iván, Juliana, todos, Catherine, pues aquí estamos para ayudarnos, y pues espero que esas reflexiones sirvan de antesala a lo que ustedes nos van a contar. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Muchísimas Cuervo. gracias. A propósito de eso, pues, y en línea, digamos, con esa reflexión de que Colombia sí tiene normas y sí ha reflejado, digamos, el cumplimiento de acuerdos, que eso nos va a hablar, por supuesto, Paola. Les compartí un enlace a todos en el chat que tiene una caja de herramientas que provee la Organización Internacional del Trabajo sobre la conciliación de las responsabilidades familiares con el trabajo, e incluso si ustedes bajan, van a encontrar videos de ejemplos en Latinoamérica, incluido Colombia, de cómo han hecho las empresas para conciliar vida familiar y trabajo, de modo que la reflexión que comparte el doctor Cuervo pues es supremamente válida, porque digamos que a pesar de no tener la formalidad de la ratificación del convenio, lo hemos desarrollado tanto jurisprudencial como normativamente, y pues eso digamos que está también un poco reflejado en esa caja de herramientas, pero sobre eso nos va a profundizar un poco más la doctora Paola Gutiérrez. Bienvenida y buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí también es un gusto estar aquí acompañándolos y acompañada de estos grandes panelistas y todo el público que nos está viendo. Así que dando continuidad con lo que Camilo ha terminado,
pues desde luego que conecto que Colombia, a partir de que no ha ratificado pues este convenio 156, y conecto con la anterior sesión, en donde efectivamente Colombia ha sido un país que ha escuchado de alguna manera el convenio en este asunto de responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras. Ha sido un país que realmente juiciosamente ha hecho eco, y ahora, después de pandemia, con todo lo que ha pasado, el trabajo a distancia, que ya Camilo lo decía, es dando la continuidad normativa, y son los elementos que tenemos fundamentales y poderosos, con sus críticas y sus puntos de mejora, porque pues será muchas de las cosas que vamos a adentrar. La ley del teletrabajo, primero que todo, es algo que viene desde el 2008, pero que nadie le ponía atención a algo tan importante que estaba ya creado, pero pues la pandemia sí dejó esa necesidad, sí mostró que se puede trabajar, y mostró también esa gran importancia del balance vida-trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y por qué sí es importante que estas personas, este tipo de trabajadores en general, pero en especial este entorno, pues pueda tener estas garantías de poder permanecer en el trabajo. Esto yo lo uno y lo ato mucho a nivel normativo con algo muy esencial, que es que este tema necesita una corresponsabilidad y un entorno también educativo y cultural, porque las normas las tenemos la reglamentación que está garantizando lo que el convenio ha venido estableciendo, pero necesitamos mucha voluntad para que esto sea efectivo y para que esto realmente se visualice, más ahora que estamos regresando a las oficinas. Son muchas las compañías que están generando modelos híbridos, pero hay otras que no, y que nunca se fueron. Entonces, frente a las posibilidades de tener el teletrabajo, de tener el trabajo en casa recientemente reglamentado, que en su reglamentación con este decreto que salió la semana pasada, nuevamente en su exposición de motivos nos trae esa escucha del convenio de la OIT, porque recopila la necesidad de estos trabajos a distancia precisamente para poder garantizar ese equilibrio, balance vida-trabajo, disminuir el estrés en los tiempos de desplazamiento, y es una forma totalmente importante para generar en los mercados de trabajo la inclusividad y poder traer muchas personas que no pueden seguramente desplazarse a la oficina o al sitio de trabajo como tal, cualquiera que sea, y se puede trabajar. Entonces, y esto ya viene de tiempo atrás, esto ya otra vez yo digo, pues está en el teletrabajo, pero pensar que el empleador lo pudiera dar antes de una pandemia era totalmente inconcebible. Pensar que te sentaras en la casa y que además de que el trabajador o la trabajadora pueda decir, sí, yo me voy a conectar a distintos horarios, pero lo voy a hacer y voy a sacar adelante los temas, era algo absolutamente impensable. Y creo que esto también lo pongo presente en la mesa. Muchas compañías, cuando quisieron antes de una pandemia tener estos esquemas de trabajo flexibles, para un CEO, un CFO, era absolutamente no rotundo, y ni siquiera podría ser como una política de talento humano. Hoy lo es. Hoy tenemos las normas que regulan y reglamentan y quieren garantizar lo que el convenio trae. Ya lo decía Camilo, también el trabajo en remoto, especialmente las jornadas especiales para aquellas personas que tienen sus familiares en estados de incapacidad o que tienen que entrar a responder por ellos, los cuidadores de familia y por supuesto los que tienen hijos menores, es en donde están pues todas estas herramientas. También importante destacar en materia de seguridad social, no podemos dejar de lado que ha sido también resonante frente a lo que el convenio quiere establecer. Tenemos la pensión especial de vejez para la madre trabajadora cuyo hijo padece una invalidez y es dependiente, en donde puede anticipadamente, cumpliendo unos requisitos mucho más flexibles, poder tener esta garantía prestacional para poder cumplir con sus responsabilidades y tener el medio de subsistencia con este hijo o persona que tiene a cargo.
No dejo de lado la pensión familiar, en donde también se unen los esfuerzos de los cónyuges para poder lograr tener una pensión de vejez y de esa manera también garantizar un ingreso que pueda ayudar a ese entorno de familia como concepto pues constitucionalmente tan protegido y ese núcleo tan esencial. Entonces, esto desde la parte normativa, y considero que desde la parte del entorno empresarial y cultural va a haber un reto gigante para que esto se garantice. ¿Y qué reto? Pues que definitivamente vamos a tener que capacitar estas nuevas formas de trabajo para poder adentrarlas ahora que estamos en un regreso. Ya digamos que con pandemia se vio y se puede y se logró, pero hay muchos que no, hay muchos que seguramente no lo lograron y pueden llegar a tener estas responsabilidades por circunstancias de la vida, el cuidador del padre, de la madre que se enfermó, que cayó en incapacidad, etcétera, muchas cosas en donde hay que tener esa capacitación. Creo que también las políticas de flexibilización en jornadas y horarios de trabajo están más que vigentes para que otra vez se pueda garantizar esto. Y en temas de solidaridad, yo creo que los equipos de trabajo fuertemente, y ahí el empleador otra vez puede capacitar a su gente para que entre todos se apoyen. Creo yo que eso es algo cultural también, porque muchas veces no me puedo ir porque no puedo delegar este asunto, no me puedo ir porque entonces eso hay que hacer un cambio mental y realmente hay que apoyar en pro de solidaridad, o tengo que ausentarme del lugar de trabajo media mañana porque tengo que atender la reunión de mis hijos, porque me llamaron del colegio, porque soy un cuidador y pasó una urgencia. Ahí es en donde hay que empoderar los equipos para que esas personas puedan salir a atender sus necesidades, regresar al lugar de trabajo, pero que sigan dando desde el punto de vista ese balance corporativo y vida laboral, familiar y personal, es lo esencial. Entonces, pues yo paro también ahí en estos temas y no dejo de lado, por supuesto, algo que ya engloba y es la sombrilla de todo esto, la política de flexibilidad, de desconexión, perdón. La política de desconexión es algo que ya es una realidad, que se ve, que lo tenemos también condensado en una norma y que debe inspirar todos tipos y modalidades de trabajo, no solamente trabajo a distancia, también trabajo presencial, y por esas razones que es tan fundamental una capacitación, un cambio de conciencia en el entorno empresarial y en el mismo trabajador, mujer, hombre, para que pueda realmente garantizar y responder de sus responsabilidades. Ahí yo paro también para darle continuidad a mi compañero. Muchas gracias, Paola. Muy chévere. De nuevo, además, gracias por compartir. No compartíamos desde por allá un congreso en el que fuimos como miembros del boletín del Colegio de Abogados, entonces muy chévere volverte a tener presente en un evento académico. Nos dejas con una reflexión muy interesante al final. Pues creo que hace una aproximación súper interesante que no habíamos tenido sobre los temas de seguridad social, la pensión especial reconocida para madre o padre cabeza de familia, la pensión familiar, que realmente es entender que producto de la familia y de la, digamos, de compartir cargas en la vida del trabajo, obtener una pensión que al final es compartida. Creo que ese es el producto al final de que en una pareja se haya conciliado la vida familiar y la vida laboral para distribuir cargas y al final obtener una pensión. Refleja un poco de lo que habíamos hablado, y es el querer ser del convenio sí está acá. Y dejabas una reflexión al final que me parece muy interesante, y es cómo meter esto dentro del mundo corporativo, dentro del mundo empresarial, este tema del derecho a la desconexión. Ya me surgió una reflexión, y es gran parte, pues creo que ya estamos del otro lado en la pandemia, pero gran parte de la dificultad del inicio era ese traslado del trabajo presencial, yo lo llamo vulgarmente, de la hora nalga, digamos, del cumplimiento de horarios muy específicos en, en el trabajo, a trasladarlo a una dinámica de, digamos, de conectividad y de trabajo a distancia, que quizá es lo que termina
haciéndonos poner obligatorio lo que es obvio, que es ese derecho a la desconexión y permitir que podamos consolidar un tiempo de descanso adecuado con el tiempo de trabajo, porque no hemos logrado tener unas, digamos, o no, no sé si no lo hemos logrado, pero pues hemos tenido dificultades para generar, digamos, comportamientos adecuados en torno a las dinámicas de trabajo. Y un poco esa reflexión pues iba y sobre lo que yo quisiera hablar con Carlos ahorita, que es realmente el tema que él preparó, es pues esa reflexión alrededor de si lo que estamos pendientes hoy o si lo queríamos estar pendientes hoy en el trabajo es simplemente un esquema de tiempo y por eso necesitamos ese tiempo de desconexión, o si las dinámicas por vía de la tecnología o por vía de la cultura debían era tornarse hacia un esquema de productividad, objetivos, resultados, digamos, entre lo corporativo, entre lo laboral y una cultura más de cumplimiento con independencia del tiempo, de cara también a la reflexión que hacía Paula, que parte del reto es empoderar también a la gente sobre su tiempo para que lo utilice de manera eficiente y produzca los resultados en el trabajo. Y yo creo que esa es una dicotomía muy grande cuando hablamos de responsabilidades familiares, porque mmm, la reflexión de un convenio de hace 40 años y las mismas normas hoy nos invitan a una reflexión, inclusive el mismo derecho a la desconexión nos invita a una reflexión sobre tiempo, más no sobre la eficiencia del trabajo en sí. Y es si el trabajador cumple los resultados, digamos, de lo que supuestamente debería ser 8 horas en 3 o 4 horas, ¿por qué no podría tener el resto del tiempo para él, para su familia? O si simplemente se trata, dividimos el día en espacios horarios, si es un tema de yo pago por tiempo, no por productividad como empleador, con una reflexión además que les comparto, es que Colombia es uno de los países que más tiempo trabaja en Latinoamérica, con una de las jornadas más altas. Inclusive, si lo comparáramos con países europeos, ya estaríamos del otro lado, pero uno de los países con peores índices de productividad. Y con esa pequeña reflexión, pues le cedo la palabra a mi colega, amigo, profesor Carlos Prieto, para que nos comparta también desde su visión y desde su campo de estudio cómo ve este tema de las responsabilidades familiares y con las nuevas dinámicas del trabajo, esquemas de productividad, esquemas de disponibilidad, tiempo y demás. Pues Iván, gracias por la invitación, por dar espacio para plantear pues una serie de ideas que de pronto se escapan un poquito de lo jurídico. Pues mis predecesores en la exposición han hablado con lujo de detalles acerca, digamos, del contexto normativo que no es ajeno a esta reflexión, pero que refleja, digamos, un estado de cosas, refleja un momento en el cual se producen las normas y refleja tal vez una intención de regulación. Había un filósofo del derecho español por allá que se llama Luis Recasensilles, que decía que el derecho era vida social objetivada, ¿no? Y a partir de esa reflexión plantea como una especie de dinámica creadora de normas, ¿no? Las normas jurídicas se generan cuando aparecen realidades sociales que tienen tal nivel de relevancia que tienen que ser reguladas para permitir, digamos, un tráfico social aceptable en lo que vamos a llamar un concepto muy extenso de orden público, ¿no? Entonces, esas normas van a ir encauzándose por los caminos institucionales o sociales o culturales que las sociedades tengan reconocidos. No es vano, tal vez nos devolvemos un poco a la introducción al derecho, que dentro de las fuentes formales del derecho nos encontremos con dos fuentes no institucionales, como lo son la costumbre y la doctrina, enfrentadas de golpe a la legislación y a la jurisprudencia. Se acordarán ustedes de esas reglas. Más allá de que en el derecho laboral, digamos, tengamos muy marcado un carácter institucional de la forma, pero sí es importante ver cómo, por ejemplo, la costumbre, y quiero ir un poquito más allá, el mismo tráfico social se vuelve una fuente formal y cultural de derecho, que es la que da lugar a la creación de los cuerpos normativos.
y el derecho laboral es resultado de movimientos sociales, económicos y políticos que pusieron de presente la relevancia del trabajo como factor de producción en un momento histórico en el que se estaba consolidando, por un lado, el Estado liberal y por otro lado, la economía de mercado como formas de relacionamiento político y económico de la sociedad. Estamos hablando del siglo XIX, finales y principios del XX. Y viene la Primera Guerra Mundial, viene, digamos, el desbarajuste institucional, caen las grandes instituciones, terminan los imperios, se termina de consolidar ese proyecto liberal, porque ya cuando empiezan a crearse ya las naciones europeas, pues ya digamos, los imperios desaparecen, se consolida esa idea del Estado liberal correspondiente a la nación y de cómo se generan los contenidos normativos a partir del poder constituyente en esos propios estados, y aparece una circunstancia que es absolutamente novedosa en esos ordenamientos, y es la necesidad de regular una relación que se da en un contexto muy concreto, que es el contexto económico, industrial y de producción, como es el trabajo. Y es un modo de trabajo, es el trabajo subordinado y dependiente. Entonces, cuando el mundo central, cuando Europa de la posguerra del 18 se ve en necesidad de reconstruirse, tiene que crear o consolidar un cuerpo normativo que regule específicamente un modo de relación económica entre las personas, que viene a ser el modo preponderante de relación económica de acá para adelante, que es el trabajo. Y no es casual que sea en el Tratado de Versalles, que es la paz de esa Primera Guerra Mundial, que se funde la Organización Internacional del Trabajo y que se funde en el capítulo 13 de ese tratado con el propósito de generar la paz social en las relaciones entre obreros, empleadores y Estado. Y vea que hablamos de obreros. Y además no es un secreto para nadie, pues que la OIT nace como una respuesta a la revolución bolchevique. Entonces hay que contener el movimiento bolchevique, y ese es un movimiento de trabajadores, obreros, que trabajan con el cuerpo y que piden una serie de reivindicaciones. Entonces no queremos repúblicas soviéticas regadas por Europa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creemos una organización que reconozca el trabajo como relación fundamental en ese mundo que se construye. Pero ¿cuál es el trabajo que protege la OIT? Y eso es muy importante también tenerlo, o no que protegen, que promueve, y que de hecho todos los ordenamientos jurídicos laborales de ahí para adelante, incluidos desde luego el colombiano, reivindican y defienden. Pues es el modelo del trabajo que vamos a ubicar en el de la segunda revolución industrial. Esa segunda revolución industrial es la de la especialización del trabajo localizado en una línea de producción. Es la realización del Fordismo, es la implementación de la producción en línea, la especialización del trabajador en una actividad concreta, en un sitio concreto y durante un momento, durante un tiempo concreto. Y de ahí es de donde se empieza a originar la protección y la concepción de protección del trabajo que manifiesta la OIT y que pues irradia e irriga los ordenamientos jurídicos. Piensen en esto, si vamos a ver cuál es el emblema de la OIT, es una rueda dentada. Esa rueda dentada es el engranaje de una máquina con otra máquina y hace alusión directa al trabajo industrial. Si hoy fuésemos a fundar la OIT, tal vez el emblema de la OIT sería un aparato de estos, porque es casi con el que todos estamos interactuando y relacionándonos. Y mientras la rueda dentada implica la localización del trabajo, porque tiene que estar al lado de la máquina, que la máquina esté en la fábrica, este aparatejo significa deslocalización, significa otra vaina, significa otra cosa. Es importante hacer esa alusión porque eso nos implica hacer una relectura de las normas del derecho laboral y concretamente de una de las principales reivindicaciones del derecho laboral, como lo fue la limitación de la jornada laboral. El pasado 1 de mayo estábamos conmemorando eso. Entonces acá con Juliana y con Iván, y a quien ya tendremos oportunidad de institucionalizar e invitar, hicimos nuestro primer podcast acerca de temas laborales, pero desde una perspectiva más liviana. Hablábamos de que en el 1 de mayo se conmemora una fiesta, bueno, no se conmemora fiesta, se conmemora una tragedia, pues, que era la propia de la lucha de los trabajadores para obtener garantías, y la primera garantía era la limitación de la jornada.
bajo la premisa de los famosos 3/8, ¿no? Que el día tiene 24 horas, entonces hay que partirlo en 3/8, que 8 horas son para trabajar, 8 horas son para descansar y 8 horas son para estudiar o para otras actividades. Ya empezamos a ver la necesidad que había de entender que el trabajador, más que trabajador, es una persona. Y al ser una persona tiene otras dimensiones distintas de la de ser trabajador. Pues no sé si desafortunado o afortunadamente, el tema es que nosotros nos definimos a través del trabajo, a través de aquello que hacemos para ganarnos la vida. Entonces ya el trabajo y en el contexto de las economías de mercado y de las sociedades contemporáneas, pues el trabajo es un factor supremamente importante, primero para la realización personal, segundo para la generación de ingresos, tercero para la activación de circuitos económicos y de ahí tributarios y demás. Entonces es muy importante que haya trabajo, además de ser la forma preponderante como las personas generan su ingreso. Entonces, por eso el trabajo se vuelve algo tan relevante en la vida de las personas, casi al punto de que se hace, digamos, prevalecer el trabajo sobre otras facetas, sobre otras áreas de la vida. Y eso tiene que ver con las responsabilidades familiares. Entonces, por ejemplo, están papá, mamá e hijo y está la sesión de fin de año del colegio del hijo. Y bueno, que hay que ir y el colegio pues pone el miércoles a las 10 de la mañana la reunión para hacer esa vaina. Entonces se miran papá y mamá y dicen, uy, no, pero yo no puedo ir porque yo tengo que trabajar. Y entonces el otro, uy, yo también tengo que trabajar, pero entonces tenemos que hacer. Y vea que empieza a ver, además de la responsabilidad familiar, es como una asignación de género. Pues, querida, ve tú que eres la mamá. ¿Y por qué la mamá? No, porque yo soy el hombre y mi trabajo tiene que, porque yo soy el proveedor, y ahí nos vamos para las cavernas, cuando los hombres eran proveedores y las mujeres eran guardianas del hogar y una cosa así. Pero entonces, hay una asignación de rol en las obligaciones familiares, ¿no? Pero también hay una preponderancia del trabajo sobre otras facetas de la vida. Y eso se explica por el origen del concepto que estábamos hablando hace un rato, del trabajo localizado, del trabajo en un sitio y durante un tiempo. Y eso empata un poco con lo que Iván estaba planteando al introducir mi intervención, en el sentido de qué es lo que se está pagando ahí, qué es lo que se está protegiendo, o qué es lo que se concibe como trabajo en sí mismo. Se concibe la productividad, la generación de valor agregado, la realización de una actividad o la disponibilidad. El modelo de segunda revolución industrial, ese modelo fordiano de usted en su puesto de trabajo con los movimientos y los tiempos, es un modelo de disponibilidad en una línea de producción. Eso después trasciende a otros escenarios de trabajo que ya no son el de la fábrica, sino que es el de la oficina. Es decir, lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el trabajo dependiente. Entonces ahí ya nos vamos a enfrentar a que no estamos comprándole tiempo al trabajador, y la relación de trabajo se vuelve como eso, como yo compro su tiempo, yo le compro 48 horas a la semana o las que sea, y usted tiene que estar disponible para que el empleador pueda ejercer la subordinación, al margen de cuán productivo sea o cuán funcional sea. Pensemos en lo que pasa en las oficinas de abogados en las últimas semanas del año. Vacancia judicial, ya estamos cerrando, pero pues toca ir a la oficina, toca ir, porque todavía no vamos a salir a vacaciones, programamos los turnos, tal vez haya que hacer una consulta, haya que contestar un concepto, alguna emergencia, una tutela que llegue, pero el nivel de trabajo se baja, y se baja radicalmente, pero hay que ir a trabajar, hay que estar disponible, hay que estar en el sitio, y se entiende que trabajar es ir. Esta sección tal vez, es que hablando de tantas vainas, y pues yo creo que si ustedes no conocen a Marcelita, ya la van a conocer. Marcelita es mi conciencia. Entonces hablábamos con ella y decíamos, bueno, es que caí en cuenta que me siento mejor y soy más productivo cuando me deslocalizo. Y nos ponemos a pensar, y eso me lo decía ella a mí, y yo le decía, ve, como que sí, ¿por qué? Porque es que resulta que a veces uno piensa que trabaja por ir a un sitio, por estar ahí, y ahí se le va el día, pero no necesariamente porque haya hecho. Entonces, ahí nos estamos enfrentando a una realidad, la presencia y la disponibilidad, que es la que deriva en los otros análisis que ya han hecho Camilo ay, hombre, no me vaya a dejar así nomás, mi querida doctora Paula.
Entonces nos encontramos con que hay un tema de trabajo entendido como la presencia para la disponibilidad. Y al tener que ser el trabajo presencia para la disponibilidad, entonces es que entramos en conflicto con con las cargas o con los deberes familiares. Porque es que para mí trabajar no es ir a hacer algo, o no solamente ir, es hacer algo, sino es estar en un sitio. Y por estar en el sitio me pagan. Entonces, esa presencia en ese sitio prevalece sobre las otras presencias. Paula lo planteaba hace un rato, pensar en deslocalizar trabajo hace 2 años era una aberración, porque se asume que no se trabaja si no se está en el sitio de trabajo. Pero llegó la pandemia y aceleró el proceso. Reactivó esa ley 1221 que estaba desde el 2008 por ahí dando vueltas y que uno lo veía como un tema anecdótico. Teletrabajo, es que si uno se queda en la casa se queda tomando el... es que si yo no veo al trabajador acá, yo no lo puedo controlar. Es que si no está, no rinde. Y llegó la pandemia y nos cambió y nos puso a pensar en otras cosas y a plantearnos otras perspectivas y a hacernos dar cuenta que misteriosamente cuando estamos en casa nos encontramos solamente somos trabajadores aportantes económicamente a un hogar, sino que también tenemos que participar de la vida doméstica, digámoslo así. Y eso no tiene, digamos, no tiene una concepción de género, o no tiene una concepción de nivel de ingresos, o no tiene una concepción de actividad a la que la persona la desarrolle, sino que implica el hecho de compartir un espacio y compartir una vocación de unidad. Ahora, esto es relevante, digamos, en un contexto donde todavía tenemos digamos, la figura de la familia como la unión de dos personas con vocación de permanencia y con el ánimo de tener una descendencia. Pero también hay que tener en cuenta que esa familia entonces empieza a tener unas dimensiones nuevas. Entonces ya no va a ser familia solamente la unión de hombre-mujer, de hombre-hombre, mujer-mujer. Eso ya, digamos, está superado. Eso es familia. Pero entonces vamos a ver si yo tengo mi perro y yo. Eventualmente puede llegar a ser una familia. Y eventualmente las necesidades de mi perro pueden ser muy importantes para mí. Ahora, que eso signifique algo en la ética, eso es otra vaina y no nos vamos a meter ahí, porque cada quien tiene su visión del tema y es respetable. Pero sí nos estamos enfrentando a unas transformaciones sociales y culturales que necesariamente impactan el mundo del trabajo y que necesariamente impactan ciertas formas de trabajo. No vamos a decir que el trabajo presencial, por ejemplo, de atender público o de desarrollar actividades in situ, pues ese sí no se puede localizar, ese sí definitivamente va a tener que seguir así, siendo lo que es. Y cada quien pues escogerá su opción de vida. Si yo decidí ser ingeniero de petróleos para irme a meter a una plataforma petrolera en el Mar del Norte, pues fue una opción de vida mía. Y pues yo no puedo decir, ah, no, es que póngame un helicóptero porque tengo que ir a la entrega de notas. Entonces, pues depende de la actividad. Pero sí hay otras actividades que permiten entender que la vida se ha transformado y que la deslocalización del trabajo es importante para atender las otras dimensiones de la vida de la persona, que también hacen parte del concepto de trabajo digno y decente de OIT. Porque el trabajo digno es aquel que le permite a la persona cumplir con sus expectativas de vida. Claro que cuando se hace desde esa lectura es garantizar un ingreso, garantizar una seguridad social, un desarrollo personal y el ejercicio de derechos sindicales. Pero es que la vida no es solo eso. La vida no es solamente ejercer el derecho a asociación sindical, la vida no es solamente devengar un salario, la vida no es solamente crecer profesionalmente, la vida es tener una relación personal con una persona por la que uno sienta algo de cariño, la vida es compartir con los hijos, compartir con los papás, con los amigos, darse un tiempo para uno mismo, eso también es vida y es fundamental tenerlo también presente. Y para eso nos puede llegar a servir el hecho de pensar en la deslocalización y en el uso de tecnologías de la comunicación y la información cuando es correspondiente. Y esto no nos lo estamos inventando, esto está funcionando más o menos conceptualmente desde el 2016, cuando Klaus Schwab planteó el tema de la cuarta revolución industrial. Entonces, hay una transformación, el mundo del trabajo se transforma como se transforma el mundo social. Y para concluir esta intervención, quisiera también llamar la atención sobre un tema. Nosotros acá estamos hablando de lo que pasa dentro del mundo del trabajo, dentro del mundo empresarial, el mundo corporativo. Pero es que hay un mundo del empleo que se queda por fuera de este ámbito. Entonces, pues, nosotros podemos discutir acerca de la relevancia de las obligaciones familiares del trabajador dependiente con jornada. Pero, ¿qué pasa con el informal? ¿Qué pasa con el autónomo?
¿Qué pasa con el emprendedor? ¿Qué pasa con el empresario? Micro y pyme. ¿Qué pasa con ellos? Esas personas se escapan del ámbito de ser humano, no tienen dignidad, no merecen una atención siquiera para pensar en sus condiciones económicas, sociales, culturales y para pensar que esas personas también eventualmente tienen cargas y obligaciones familiares. Vale la pena hacer esa reflexión. Y por eso, digamos, ahí, digamos, como entre bambalinas, subyace la idea de que el mundo del trabajo y el mundo del empleo hay que verlo desde una perspectiva de productividad y que la garantía del ingreso y que la protección digamos, de los derechos fundamentales ya no tiene que correr por cuenta de la actividad laboral, ya no es una carga asociada al trabajo, no debe serlo, sino que más bien tiene que pensarse en el fortalecimiento de mecanismos de protección social y de seguridad social que permitan la protección de esa dignidad de todas las personas al margen del desarrollo de la actividad económica que desarrolla. Profesor Iván, ¿para qué me da cuerda? Muchas gracias. Doctor Carlos, muy interesante porque creo que nos abre el panorama tanto a mí como a todos los asistentes en unas reflexiones que nos ponen en algo más allá de lo normativo. Y es esa dicotomía con la que yo le abrí la pregunta y creo que usted la respondió muy bien y es cómo dejar de trasladar lo que se hace presencialmente al trabajo a distancia, cómo entender el trabajo desde un concepto más amplio, donde no es la relación empleador-trabajador o empresa-trabajador, digamos, de manera enteramente vertical, eh, y donde pues también podemos observar responsabilidades familiares, cómo compaginarlo. Y un poco yo quería ir hacia ese campo que a veces es algo más etéreo que decir, no, con una norma, pues ustedes saben que, y creo que esto ha sido tema durante las 5 tertulias, somos el país del papel, ¿sí? Todos lo solucionamos, no, hay que sacar una ley, no, se hace un decreto. En algún momento, algún exministro nos dijo, no, es que pues a cualquier protesta social no se le niega un decreto. Entonces, pues digamos que es la base de la solución tener algo en un papel, pero más allá de eso es, y la pregunta se la hago abiertamente a los tres, es cómo, cómo cambiar esa cultura tan arraigada del trabajo en concepción al tiempo. Digamos, genera muchos conflictos. Y si uno lo mira en el trabajo presencial, era eh, chisme de pasillo, uy, es que me pagan por ir al baño. Yo sí voy al baño y me llevo mi revista, ¿sí? Si lo quiere pensar para términos más, ahorita me llevo mi teléfono y yo allá sí duro media hora porque es que me están pagando por estar en el baño, ¿sí? O sea, ese mismo concepto arraigado de que es que a mí me pagan es por tiempo. Me pagan, o sea, yo hago lo que tengo que hacer, no importa, ¿sí? Si yo hago más o hago menos, no importa, lo que importa es que yo esté 8 horas en un determinado puesto, en un ejercicio, una determinada actividad. Eh, y cuando eso además lo trasladamos a la virtualidad, se volvió un tema donde la misma desconfianza o la misma falta de preparación, porque en eso creo que además nos ha faltado mucho liderazgo de quienes lideran los temas al interior de cualquier negocio, no importa que sea subordinado o no, de confiar también en lo que hace mi compañero, mi socio, y no creer que todo lo tengo que hacer yo y que todo lo tengo que estar controlando, pues se volvió, es que me trasladaron la oficina a la casa. Entonces, y ahora me llaman a cualquier hora o me salen tareas a cualquier hora y hablamos por el chat a cualquier hora. Y si no estoy con el computador conectado, monitoreado a las 8 de la mañana, entonces me llevo un regaño, pero yo sí estoy cumpliendo los resultados y todos los resultados muestran que yo soy muy eficiente, solo que a las 8 de la mañana no alcanzo a conectarme porque estoy dejando a mi hijo o mi hija en el colegio y me conecto a las 8:30. Pero me llevo siempre un regaño por no estar conectado al monitoreo. Y es un poco como pasar de esa reflexión de, ¿sí? Y creo que me es un poco lo de los tres, porque hablaron de normas, hablamos de que sí hay unas decisiones jurisprudenciales o normativas de cumplimiento, que sí se volvió a sacar el tema del teletrabajo y se desempolvó, pero cómo pasar de eso, de tener eso en un papel, ¿sí? Unas garantías que al final, con la reflexión que dice Carlos, pues no son de todo el mundo, porque aquí la gran mayoría de trabajadores está en la informalidad o está dedicada a esquemas de autoempleo. ¿Mm?
Aquí además, a pesar de todo, hay un sueño, ¿sí? A pesar de que no somos educados para eso y no tenemos la mentalidad, hay un sueño de ser tu propio jefe, ¿sí? Que es básicamente diseñado para pensar en no tener que estar en ese esquema de disponibilidad. Y a veces ser tu propio jefe es, yo ya no sé en qué momento estoy trabajando, en qué momento estoy en el computador haciendo, ¿sí? Porque a veces estoy almorzando para trabajo, a veces estoy vendiendo para trabajo, estoy metido en redes sociales, pero en realidad estoy haciendo cosas para la empresa y publicando publicidad para la empresa y todo se me, digamos, se me inmiscuye entre trabajo y demás. A veces ese es el mundo de ser tu propio jefe. ¿Sí? Mientras llevo a mi hijo al colegio, está teniendo una reunión en el teléfono. Y un poco la pregunta es cómo pasar de esas garantías del papel a que sea realmente compatible. La reflexión es, ¿y cómo hacemos que nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros trabajadores y trabajadoras se vuelvan productivos, no en un esquema que dependa enteramente de la jornada? ¿Sí? Es que todavía, y no sé que no tiene tanto que ver con este tema de la jornada familiar, aunque cambia el tema flexible, todavía estamos pendientes de la discusión que va a pasar a partir del otro año cuando empiecen a disminuir la jornada máxima legal y cómo esos esquemas de tiempo que no se han ido adecuando a esquemas de productividad van a sufrir por el tema de necesitar tiempo por no haber fomentado prácticas enteramente, digamos, productivas y eficientes. ¿Cómo lograr que con esa disminución, lo que hacíamos antes en 48 horas, cuando sea 2026, que tengamos 42, podamos hacer lo mismo o más? Porque cambiamos nuestras estructuras. No sé si de pensamiento, de trabajo, y un poco eso es lo que quisiera preguntarles, porque sé que todos trabajan, digamos, no solo desde la parte académica, no solo desde la parte legal, sino también en empresas. Pues el doctor Camilo Cuervo es socio, el doctor Carlos Prieto tiene su propia oficina, la doctora Gutiérrez también es asociada socia de EY, entonces también entienden lo que es estar al frente, digamos, de un determinado modelo de negocio y es, pues ese parte también creo yo es el reto. Un poco esto para no estar en tanto lo jurídico también es cómo permeamos que las culturas organizacionales entren en este esquema y que eso nos lleve a que, digamos, que el tema de las responsabilidades familiares no sea un problema de, fue pucha, es que me faltó y no llegó en estas 4 horas, sino que, bueno, se fue y no pasó nada, no pudimos organizar. Obviamente hay trabajos más difíciles que otros, pero pues porque no es lo mismo que le falten a uno el cocinero del restaurante a que se vaya 2 horas el abogado que tiene que contestar el teléfono, pero pues entendiendo eso, me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, no sé si quiere que yo empiece, pero yo tengo sobre varias de las cosas que todos expresaron. Yo siempre he creído que el establecimiento de una jornada y de un horario, que son dos cosas distintas, es un mecanismo de libertad. Entonces uno dice, ¿y por qué seguimos empecinados en tener jornadas? Es porque paradójicamente el trabajador subordinado, el trabajador dependiente, el trabajador que cumple un horario, que cumple una jornada, pudiera tener más libertad que aquel que no lo hace. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Explíqueme eso que parece raro, pues porque aquí yo me obligo a estar 6 horas, u 8 horas, o 10 horas, o las que sea, pero usted tiene la certeza que eso termina. Usted tiene la certeza que si usted trabaja de 8 de la mañana a 5, pues a las 5 usted es libre. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a un independiente, como usted sugiere a algunos de nosotros, le pregunta a un independiente si considera que tiene más flexibilidad que el que tiene una persona dependiente, pues termina diciendo, no, yo trabajo 7/24, porque pues es que como yo no tengo jefe al cual no contestarle, porque finalmente el jefe termina siendo el cliente, llamándolo a usted a las 2 de la mañana a decirle, tengo un accidente de trabajo o tengo un pliego de peticiones o tengo una situación compleja en la empresa, pues usted no le puede decir, mire, qué pena, estoy desconectado laboralmente, no me llames. No, pues le tiene que contestar. Y sí, hay unas libertades. Yo puedo decir, bueno, voy a ir a recoger a mi hija al colegio y perfecto. Ahora, esa ida al colegio de mi hija puede costarme trabajar el domingo, lo que a una persona que tiene un horario, una jornada, pues no le cuesta. De hecho, si usted mira los convenios fundacionales de la OIT y se va a cuáles eran esas estructuras o cuáles eran esos objetivos fundacionales de la OIT, pues era establecer una jornada
precisamente no para amarrar a la gente, sino para generarle libertad. Entonces, si yo le genero una jornada de 8 horas, es porque le estoy liberando las otras 16, para que duerma, o para que descanse, o para que vaya a su casa, o haga lo que quiera. Entonces, la jornada es inherente al ser humano, en términos de pelear con la jornada o pelear con la hora, es inherente a la libertad del ser humano. El esclavo no tiene jornada, el trabajador sí. El trabajador es libre, el esclavo no. Entonces, en ese sentido, uno dice, la jornada que se ve como el yugo, como digamos lo que genera una sensación de dependencia y de subordinación, pues paradójicamente lo que está montada para generar es libertad. ¿Dónde? En la jornada que no está establecida para trabajar. Ahora, el tema de los temas familiares, yo los he escuchado a todos con cuidado. Yo creo que la sociedad tiene que aprender a madurar como sociedad y que las normas o la jurisprudencia no le pueden imponer soluciones. Y ustedes saben que yo soy muy crítico de muchas figuras, pero por ejemplo, la extensión de la jornada de la licencia de paternidad, que uno diría, bueno, vamos a extender la jornada, la licencia de paternidad, y uno dice, bueno, ¿en favor de quién? Entonces uno dice, no, pues del niño. ¿Será que era del niño? Cuando usted va y revisa la exposición de motivos de esa norma y va y revisa los debates, pues se montó precisamente para ir a revisar, para ir a mirar cómo hacíamos para equilibrar la carga entre hombres y mujeres para que no hubiera discriminación a las mujeres. Entonces, el fin natural de esa jornada, de esa licencia, era extender los beneficios a los niños y a la familia. No, era tratar de generar un tema de equilibrio de género. Entonces uno dice, buscamos soluciones teóricamente para un problema con otras soluciones que no necesariamente sean las eficientes. O sea, a mí nadie me saca de la cabeza que el papá que tenga más tiempo para tener una licencia de paternidad va a ser mejor papá. Y al papá al que le dé más flexibilidad para poder llegar a su casa temprano a jugar con los niños, va a realmente llegar a jugar con los niños o a la mamá. No, es un tema cultural. Puede que yo tenga 1 hora a la semana para dedicárselo a mis hijos. Si se lo dedico con calidad, pueda que sea mucho más eficiente a que yo le dé 2 o 3 horas dentro de la jornada diaria para que la llame o para que vaya a recogerla al colegio. Pero si en esa hora de pronto no la recoge, pero la educa, lo educa, lo forma, lo acompaña, le brinda cariño, cercanía, pues es mucho más eficiente que obligarlo normativamente o jurisprudencialmente a hacer algo que él no está preparado para asumir. Él o ella no está preparado para asumir. Entonces, parece raro, pero para mí la jornada y los límites y los horarios terminan volviéndose un mecanismo de libertad y no necesariamente lo que piensa la jurisprudencia. Piensen en el fuero de salud, nos dedicamos a hacer unas ultraprotecciones en los fueros de salud cuando nadie los estaba reclamando y no existía ninguna conciencia real de discriminación. Eran más necesarios en otros aspectos. Pero hoy es todo lo contrario. Ustedes saben que soy crítico en eso también. Oiga, nos pasamos al otro lado, al punto que ya no contrato. Ya no pues, tiene gripa ni venga. Entonces, el tema pasa porque muchas veces hay una, digamos, diferenciación entre lo que piensa el sistema y lo que piensa nuestro legislador y lo peor de todo, lo que piensa nuestro juez con un criterio político, porque finalmente lo tiene, y lo que definitivamente la sociedad necesita y demanda. Entonces, en ese sentido, pues la jornada seguirá existiendo, la jornada y el horario tendrá que existir y el ser humano lo va a demandar con un mecanismo de libertad y no siempre lo que uno cree que debería ser lo deseable respecto de lo que la familia o las personas o los trabajadores quieren, es lo que termina generando pues realmente una solución. A veces esas soluciones terminan siendo más negativas que las mismas normas que pretendían corregir. Eso es lo que pienso. Bueno, y yo desde mi perspectiva considero que un poco más positiva que el doctor Camilo cuando estamos hablando en varios temas. Digamos que en jornada definitivamente los límites pues siempre van a tener que existir. Como bien lo dices, con un mecanismo de libertad y de posibilidad de generar ese espacio para otras actividades y no estar seguramente atado a un trabajo como esclavo. Pero sin duda las nuevas modalidades de trabajo o todo o para dónde vamos después de que se está moviendo el mundo, yo sí creo y considero que estar otra vez pensando, y esto dependerá mucho de la realidad de la industria donde nos encontremos, premiar y revisar como ese número de horas que esté sentado, el famoso hora nalga,
es precisamente lo que hay que entrar a revisar y modificar para que los trabajadores, su productividad definitivamente se marque desde otro entorno o se empoderen para que se les dé como un twist distinto y pueda hacer un balance para el trabajador y para el empleador desde la productividad y desde el descanso. Entonces yo creo que hoy por hoy, si uno mira todos los temas de compensación estratégica, de rewards, que ha cambiado totalmente con lo que está pasando y estamos vivenciando, sí hay cómo echarle mano para que todo esto se modifique en esos esquemas tradicionales desde la factoría, desde la posguerra, y seguirá pasando. Y esto no solamente con estas modalidades de trabajo a distancia, sino también con los emprendedores, con otras formas de trabajo, que ahí ya mi segundo punto es que esto sí se tiene que ampliar, esto es una realidad para todo el mundo, la responsabilidad familiar es no solamente del trabajador vinculado por un contrato de laboral, entonces, pues, y tendrá que verse otra vez la parte cultural. Yo creo que es súper importante, seguramente las políticas públicas tendrán que también adentrarse a lo que el contratista o ese emprendedor que ni siquiera es trabajador directo, el conductor de Uber, mil cosas, aplicaciones, etcétera, pues necesitan también tener toda esa libertad y todas estas garantías, y es en donde está como los grandes retos. Que las licencias sean algo que también, y desde luego, puede generar como esa visión. Por el otro lado, es afortunado, y desde mi rol de mujer y desde mi rol de madre, uno dice que, y como muchas amigas que tengo que llaman a consultar, ya voy a tener el bebé, pero ¿cuál es la garantía que tiene fulanito de tal? Porque lo necesito conmigo, porque hoy en día todo cambió, porque por muchas situaciones, y hay empresas que, otra vez vuelvo y lo digo, si no estuviesen estas garantías, por lo menos que lo tengan desde el contrato de trabajo, sería impensable generar esa responsabilidad paternal necesaria. ¿Y qué pasa si el niño llegó, o sea, nació y se enfermó? Entonces, esa carga entre la mamá, lactando, enfermo, sin dormir, porque pues es todo un ritmo, es afortunadísimo que se pueda tener, y obviamente esto pues implica mucha responsabilidad de las partes para que se logre esos espacios. Muchas veces no se tienen. Yo creo que pues positiva y bueno, es que hasta inclusive el lugar de trabajo ya es oficina, ni existe, ya hay un coworking hoy por hoy, hay tantas cosas que de verdad estamos revolucionando, a lo cual hay que abrir mucho la mente, seguramente más normas que no sé cómo vayan a llegar, y que sí tenemos que ampliarlas y aterrizarlas mucho más. Yo creo que otra de las cosas revolucionarias que podrían pasar, inclusive que falta, y otra vez volviendo a las madres, desde el punto de vista de seguridad social, seguramente esa deuda cuando la madre, y hablando de empleo amplio, ya no en un contrato de trabajo, ya tiene un hueco pensional porque se dedicó a sus responsabilidades familiares en políticas de Estado, inclusive esos tiempos, y unido también a como la OIT lo establece, deberían sumarse, deberían tenerse en cuenta para poder también garantizar ese medio de subsistencia y esas garantías de la mujer como trabajadora y responsable de muchas cargas, para que pueda lograr de verdad vivenciar una pensión de vejez, no le toque tan difícil como debe ser por esos huecos de cotización cuando no es trabajadora. Entonces hay mucho por hacer. Yo creo que hay muchas cosas para las que nos vamos a entrar. Los pisos de protección, sin duda es algo que tenemos, que ayuda también a aquellos que no tienen el ingreso suficiente para cotizar sobre un salario mínimo, y que bueno, son cosas y retos otra vez para poder garantizar ese medio de subsistencia de trabajo decente, pero ya desde el punto de vista pues mucho más amplio. Muchas gracias, Paola. No, me parece muy interesante la reflexión.
No sé si Carlos también quiera hablar. Yo lo voy a sumar un poquito de picante a la reflexión antes de que hable Carlos, Ah, no, que friegue. parece muy interesante y es, dentro de este esquema de trabajo, no debemos perder de vista que en Colombia el 68% de las empresas son empresas familiares y que la gran minoría de empresas familiares son empresas grandes. O sea, ahí estaríamos hablando tal vez de Carvajal, que quizá puede ser de las empresas familiares más grandes reconocidas, pero la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Y son empresas en las que por su misma naturaleza confluyen al tiempo condiciones de trabajador, de familia, de dueños, o sea, capital, trabajo inmiscuidos y responsabilidades familiares. Y yo creo que eso también hace parte dentro del esquema, dentro del esquema cultural del trabajo. Y tiene que ver pues, con lo que ustedes decían. Hay mucho por hacer, ¿sí? Desde la misma percepción que daba el doctor Cuervo. A veces cuando uno es el mismo dueño de su propio negocio, siente que trabaja 24/7. O desde la perspectiva que daba la doctora Paola. Al final sí hay alternativas de compensación, de organización, de corporación que permiten funcionar. Y esto pues yo creo que tiene que ver con el tema de la cultura y a esa ecuación que le pondría que la reflexión además es muy válida pues, si tenemos un mundo de casi 2/3 partes, un poco más de 2/3 partes de las empresas del país siendo eh, de economía familiar. Entonces, es decir, esto sí es un tema que permea toda nuestra estructura, diría yo, no solo del trabajo, sino económica. Entonces, y pues por supuesto, le voy a dar la palabra a Carlos y pues ya estamos próximos a concluir, pero si desean participar quienes están en el chat, pueden levantar la mano y hacer preguntas o escribirnos por vía chat para participar de, de la tertulia. Carlos. Es que me quedé con el tema del tiempo, ¿no? Y pues es que, o sea, puedo hablar por Camilo y por mí porque nos conocemos y sabemos cómo es que funcionamos, ¿no? Entonces tenemos que atender clientes y a veces nos toca hacer cosas, pero también a los clientes hay que ponerles a veces el tate que uno sabe cuándo hay emergencia, ¿no? O sea, hay un momento en el que está uno en negociación o está contestando o haciendo una demanda, una casación, alguna joda. Pues hermano, le tocó seguir derecho, hágale. Pero usted es flexible y al día siguiente cuadra caja o busca el espacio. Pero porque es la dinámica del ejercicio de una profesión a partir de una decisión autónoma que se toma para ese efecto. Eh, no, jornadas va a seguir habiendo y separación y organización del tiempo tiene que seguir habiendo porque pues es que eso ni siquiera es que sea un tema laboral, eso es una organización de la vida. O sea, yo no me puedo pasar, o sea, no sé, si yo pretendo prestar servicios de asesoría jurídica, pues tengo que estar disponible cuando los clientes necesitan la asesoría jurídica. Eso es un hecho. O sea, eso no sé, digamos, no genera esa dificultad de la jornada. Ahora, lo que pasa es que la jornada y el tiempo, es que vea que es un problema de utilización del tiempo. El tiempo destinado a trabajar, vamos a ver, ¿es disponibilidad o es productividad? Los que de alguna manera somos independientes estamos dispuestos a sacrificar el tiempo en pos de la productividad. Y por eso es que uno dice, bueno, el domingo figuró, hágale, porque me tocó. Caso distinto es que tenga que estar disponible todo el domingo. Todo el domingo hay que esperar a que me llamen y nunca me llamaron, entonces pues no pasó nada, que es lo propio de la relación dependiente. El análisis sobre la relación dependiente y de la manera como eso se tiende a transformar. Ahora, ese es un problema de los cuarentones. Es un problema de la generación nuestra y de las generaciones cercanas a la nuestra, pero la generación de Iván, los llamados millennials y los centennials y los que vienen de ahí para atrás, este es el mundo del pasado. Mire, yo les hablé a ustedes de este libraco. No les hablé. Bueno, acá lo tengo. De Stefan Zweig, que se llama El mundo del ayer, que me lo compré ahorita en la feria del libro y espero poderme poner a leerlo cuando tenga un espacio. Y es la reminiscencia de cuál fue ese mundo que quedó cuando se acabó el Imperio Austrohúngaro. Porque Stefan Zweig creció en Viena.
y era un austrohúngaro convencido y se le acabó su mundo y en tanto le acabó que terminó suicidándose en Brasil porque no se acomodó al mundo nuevo. El mundo del trabajo que nos tocó a nosotros ya no es el mundo del trabajo de estas nuevas generaciones. A estos chinos usted no los puede localizar, no les puede, usted tiene que quedar acá y tiene que hacer esto durante tanto tiempo porque le dicen a usted, ¿sabe qué? Gracias, y se van para otro lado. Porque aprendieron, ya son nativos digitales, porque tienen unas habilidades blandas que les permite hacer las cosas desde desde otra perspectiva. Y además tienen unas expectativas de vida distintas. Si ustedes consultan con nuestros papás, la ilusión era consígase un trabajo, quédese ahí toda la vida, pensiónese, saque un crédito hipotecario, compre una casa y ya. Ese es el plan de vida. ¿Y hay qué libertad hay? Ninguna. Usted le toca aguantarse porque usted tiene que. Pero no se da la oportunidad de pensar qué es lo que yo quiero. Y el problema es que las sociedades empiezan a construirse a partir de esos, digamos, de esos imaginarios colectivos. Por eso es que es tan difícil entrar a hacer una reforma al régimen pensional, porque hay una promesa y hay como una idea de que termino de trabajar luego de 20 años y me pensiono. Y por eso la gente se aferra a la idea, no obstante esa idea ya no sea realizable e incluso ya ni siquiera sea deseable. Pero es que es la idea, es lo que, como eso era lo que pasaba, entonces eso es lo que espero que pase. Entonces, acá en el fondo, más allá de las reformas normativas, porque las reformas normativas se van a hacer y el mundo del trabajo industrial, el mundo regido por el trabajo regido por el Código Sustantivo del Trabajo va a prevalecer porque es una forma preponderante de trabajo. Y mientras sigamos relacionándonos económicamente como lo hacemos, va a ser una forma muy importante de relacionamiento social. Pero eso no significa que no se tenga que adecuar. Pero más allá de las adecuaciones normativas y de estar atento al tiempo que corre, al mundo en el que se vive, sí hay que estar atento a la lectura de las transformaciones sociales. Las expectativas de las personas cambian con el tiempo, porque las sociedades son dinámicas y se van transformando y van creando sus propios valores y sus propios gustos. Piensen en lo siguiente, la generación de nuestros padres en las fiestas bailaba con la música de Lavillos, Caracas Boys y los melódicos. La generación nuestra, más o menos, era de Juan Luis Guerra y Carlos Vives. La generación de estos treintañeros y demás es de Maluma y de J Balvin. Igual rubean, pero lo hacen con otros. Antes bailar era salir a bailar y coger a la pareja y bailar. Hoy se baila distinto, pero se baila. Y eso no es que sea ni mejor ni peor, sino es que se va transformando. Pues el mundo del trabajo también se transforma, el mundo de las relaciones laborales también se transforma, el mundo de las relaciones personales también se transforma. Y estamos enfrentándonos a una generación que va a llegar al mundo del trabajo que ya no quiere disponibilidad de tiempo, que ya no quiere localización, que ya no quiere jornadas, que lo que está diciendo, bueno, tengo que hacer eso, yo lo hago, listo. Eso es lo que ese es el llamado digamos, a dinamizar la normatividad. Y eso porque estas generaciones le dan más prelación a otras cosas que las generaciones anteriores no se lo dan. Estos chinos ya no quieren comprar carro. Porque ¿para qué? Eso es incómodo. Prefiero andar en bicicleta, ¿sí o no, Iván? Es una rogadera pues para llevarlo a algún lado a usted. Entonces, pero no, yo también tengo carro. pues sí, pero usted prevalece con su bicicleta. Es verdad. Y trata de seducirme a mí para que monte en bicicleta y es que mi organismo no da para eso y me muero. Entonces, pero no quieren atarse a las cosas que uno sí veía como importantes y uno no ve como importante lo que la generación anterior sí, y así sucesivamente. Entonces ahí hay unas transformaciones que tenemos que tener en cuenta para adecuar nuestra legislación. Son más importantes ahora las relaciones personales entre las personas, las relaciones personales de las personas, obvio, que eventualmente las relaciones que limiten esa posibilidad. Entonces, si usted a un centennial le dice que su jornada es de tal hora a tal hora y preciso ese fin de semana hay un estéreo picnic, pues el chino llega y le dice, pues sabe qué querido, gracias, porque yo prefiero irme al estéreo picnic. Ah, pero no le va a pagar, no me pague, yo veo a ver cómo me gano esa plata, porque la relación de trabajo ya no es esa relación definitoria, sino es una forma de generarse un ingreso que se puede generar de alguna otra manera. Y ya para cerrar, no nos olvidemos de los informales, no nos olvidemos de ese mundo excluido de la legislación laboral. Y por amor a Dios,
No nos olvidemos de los emprendedores. Mire, nosotros queremos generar una sociedad donde haya empleo, donde haya oportunidades, donde haya crecimiento económico, donde haya derechos fundamentales y todo eso. Eso lo logra una clase empresarial, una clase media empresarial consolidada. Y esa clase media empresarial consolidada es la de los emprendedores. Si nosotros seguimos con la idea de política pública de cargar a los micro y pequeño empresarios con las mismas obligaciones que a los grandes empresarios, estamos matando la solución, digamos, de una sociedad más justa y más equitativa. Porque no le vamos a dar la posibilidad a aquel emprendedor de asumir un sueño. Es que el solo hecho de enfrentarse a un RUT ya es mortal para el emprendedor. Y no lo hemos querido entender, porque privilegiamos la inversión que viene de otro lado, privilegiamos al gran capital, eso suena como medio extraño, pero sí, mejor dicho, que ya venga montadita la vaina, y estamos matando la iniciativa. Y la humanidad como civilización ha llegado hasta donde ha llegado con lo bueno, lo irregular y lo malo, es gracias a la iniciativa, a la necesidad que estimula la inteligencia para resolver problemas. Pero acá queremos ya que nos aterrice pues la fábrica con convención colectiva negociada y beneficios y toda la cosa. Y la vida no es así. Es fuera. Bueno, muchas gracias, doctor Prieto. Voy a cerrar aprovechando su reflexión sobre el emprendimiento, porque sí, este también es un país de micro, pequeñas, de medianas empresas, muy pocas empresas de gran tamaño, y ahí está la generación de empleo y a veces de informalidad no solo laboral, sino empresarial, precisamente por las cargas tan complejas que se deben asumir. Pero yo voy a aprovechar esa invitación, ese cierre, porque como además es la última tertulia, pues debemos despedirnos, pero invitar a todas las personas que se conectan, en especial estudiantes y personas con responsabilidades familiares cuyos hijos o hijas estén estudiando la carrera de administración o la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, que el próximo semestre abriremos precisamente una clase que la voy a dictar yo sobre emprendimiento y trabajo para entender un poco cómo se desarrollan estas dinámicas del trabajo en el emprendimiento, las dificultades y el día a día que tienen los emprendedores para el cumplimiento, las alternativas que se dan, cómo se modelan los negocios en el emprendimiento en Colombia. Y pues obviamente ojalá vamos a tener además compañía de personas que trabajan directamente con sus emprendimientos y pues yo que me considero además un emprendedor con Ale Consultoría y vivo los dolores del RUT de los que habla el doctor Prieto, pues no siento que sea autoridad para hablarles, pero sí por lo menos una persona que puede compartirles experiencia en esa clase. Muchas gracias, doctor Prieto, doctor Cuervo, doctora Gutiérrez, Caterín, Juliana. Ha sido una tertulia, la verdad, súper interesante. Lo más chévere, y lo digo siendo abogado, es que nos salimos mucho del plano solo jurídico para hablar de temas culturales, organizacionales, empresariales, reflexiones sobre la misma historia del trabajo, sobre cómo una ley trae efectos que no se esperaban en una jurisprudencia, y creo que ha sido súper enriquecedor para mí compartir este espacio con ustedes, y espero que para los asistentes y para las personas que nos verán más tarde en nuestro canal de YouTube, aún más interesante. Me despido y voy a arrancar para despedirme con Carlos, luego seguiré con Paola, con Camilo, con Juliana y con Caterina. Carlos, que estés muy bien. Bueno, no, gracias. Y no, el otro semestre nos vemos, ¿no? Porque vamos a perseverar en estas actividades. Esperemos que sí, y en Sí, principio sí. continuaremos con el contrato de trabajo, entonces seguiremos. Todavía, mientras no nos despidan, aquí seguiremos. Y así, porque entonces nos volvemos empresarios del conocimiento. Muy bien. Muchas gracias, doctor Prieto. Doctora Paola. Bueno, no, pues es un gusto, muchísimas gracias. Otro de los jugadores que también para pensar la tecnología va a generar tantas cosas de transformación digital, donde también todos los temas de jornada y muchas cosas van a apoyar con este objetivo de cargas, responsabilidades familiares.
también con las bondades que puede traer la tecnología para generar más disponibilidad de los trabajadores, balance vida-trabajo, así que pues muy interesante y muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros y a ti. Muchas gracias, Pau. De nuevo, pues como siempre, muy chévere compartir estos espacios y aprender. Doctor Cuervo. No, a todos un abrazo, a la OIT, al observatorio, pues a ustedes, a usted, Ivana, a Juliana, a Catherine, pues a todos los organizadores, a los asistentes, un abrazo, como siempre. Para mí es motivo de orgullo, pero un gran placer participar de estos eventos. Cuenten conmigo, yo soy el polémico, entonces yo soy el que siempre le pongo el picantín. Entonces, pues con mucho gusto, para lo que necesiten, cuenten con los eventos. Yo hago parte, soy ad honorem de ese observatorio y los quiero mucho. Un abrazo y de verdad, cuenten con nosotros. Paola, Catherine, Juliana, un besote enorme. Doctor Carlitos, un abrazo. Doctor Iván, un abrazo. Muchas gracias, doctor Cuervo. Y pues, por supuesto, muy buenas sus apreciaciones, como dijo, picantes frente a los temas que conversamos el día de hoy. Voy a dar la palabra a Catherine para que nos dé el cierre de estas primeras tertulias de parte de la Organización Internacional del Trabajo y cerraré con la doctora Juliana Morat. Catherine, que tengas... Gracias, muchas gracias, Iván. Gracias a los doctores Carlos, Paola y Camilo. Realmente muy enriquecedoras sus visiones de diversos temas, incluso como tú mencionaste, saliéndonos un poco del tema jurídico, desde sus percepciones y sus experiencias. Ha sido muy valioso para mí. Tenía muchos temas como por dar algunas líneas, pero entiendo que ya estamos cerrando, entonces interesante también la visión que nos compartía el doctor Camilo sobre el convenio 190 y el convenio 169. Creo que tendríamos una sesión específica para ese tema y no nos alcanzaría el tiempo para abordarlo. Desde nuestra visión, las normas internacionales del trabajo son esos instrumentos jurídicos que establecen mínimos. Evidentemente las legislaciones nacionales pueden establecer algún grado mayor de protección, esa es la idea, pero en cuanto, por ejemplo, solo al convenio 190 que citaba el doctor Camilo, este habla del mundo del trabajo y entre sus sujetos de protección no solo están los y las trabajadoras, sino también personas que, por ejemplo, están estableciendo o elaborando una pasantía o una práctica. Entonces, justamente la protección cada vez más amplia de todas esas formas diversas de trabajo es uno de los horizontes que la OIT persigue. Y en esa ambición, porque sí es un objetivo muy ambicioso y en este mundo tan cambiante como lo mencionó el doctor Carlos, quisiera que el mensaje de nuestro lado sea justo conmemorando el 1 de mayo, en donde pues, digamos, se honra la memoria de las víctimas que ha traído pues toda esta lucha. Lo primero y lo esencial que me gustaría dejar remarcado es que el trabajo en efecto no es una mercancía, y a partir de ese concepto en donde el doctor Carlos estableció que el trabajo involucra aspiraciones personales y muchos otros temas, es una visión amplia y es lo que busca el concepto de trabajo decente, digamos, un poco promover y tratar de hacerlo realidad. Sabemos que hay que son muchos los retos de llevar todas estas normas y estos parámetros mínimos a las realidades, pero soñamos con eso y trabajamos cada día por hacerlo posible. Tenemos un sinnúmero de experiencias que contar. El tiempo es muy corto, esperamos poder seguir acompañándoles en este proceso. De verdad que ha sido muy enriquecedor y les recomendamos ver varias de las notas que les compartimos, especialmente la 1, ahora sobre el tema de los trabajadores con responsabilidades familiares. Y uno de los puntos más importantes y que también rescato y trato ya de cerrar con eso, es que justamente entender las labores de esas responsabilidades familiares de manera un poco más, digamos, en colaboración, no solo asimilarlo a las mujeres, que es un tema también pues de género, porque son quienes normalmente se dedican a estas labores y además interrumpen sus trayectorias laborales en caso de haber podido acceder a una, y justamente entenderlo, digamos, como un equilibrio de género, pero también como algo, como una corresponsabilidad con toda la sociedad, como lo mencionaba la doctora Paola. En eso coincido mucho y pues las políticas y las normas nos llevan a eso, ¿no? A establecer esos criterios mínimos. Y como hemos dicho, no hay una respuesta única a estos temas, pero justamente la normativa, la cultura,
diferentes herramientas que cuando se cruzan todas se puede realmente llegar a tener algún tipo de avance, ¿no? En esta protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras. Entonces, muchas gracias, Iván. Yo con eso cierro y les extiendo también de parte de la OIT acá en Colombia y desde nuestra oficina de la OIT Andina con su sede en Lima, un saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caterine. Muchísimas gracias a todas las personas de la Organización Internacional del Trabajo, a Stephanie, que también está conectada, a María Laura, que lastimosamente no nos pudo acompañar porque pues es que es complejo cuando uno está de Ginebra a Lima de manera constante y de camino continuo tener acceso a las disponibilidades horarias, pero ha estado en varias de las tertulias que hemos desarrollado. Es un espacio de aprendizaje, como ustedes lo dicen, ha sido un espacio de abrir a diferentes opiniones, de reflexionar sobre lo que tenemos tan adentro de concepción de género en el trabajo, de género en el cuidado, de género en las responsabilidades familiares, de protección a la maternidad, de reflexiones de mujeres, reflexiones de hombres, reflexiones de jóvenes, reflexiones de viejos, de estudiantes. Creo que hemos tenido espacios de profesores, de todas las vertientes habidas y por haber en estas 5 tertulias, y ha sido eso muy enriquecedor. La reflexión que me queda a mí en general es, no basta solo con una norma, no basta solo con una persona que quiera cambiar, sino que esto es todo un conglomerado de cosas que evolucionan. A veces evoluciona más rápido el juez, a veces evoluciona más rápido la norma, a veces evoluciona más rápido la cultura y a veces pues evoluciona más rápido el mundo del trabajo de lo que podemos imaginar, y eso creo que ha sido muy enriquecedor, entender además que pues el cambio además y digamos la evolución positiva que logre ese equilibrio y ese espíritu de coordinación entre, como habla el código de coordinación económica el código habla de empleadores y trabajo, pero digamos, entre empresas, trabajo, emprendedores, informales y demás, eso solo, pues, digamos, se construye con el tiempo y a conciencia, y no va a cambiar si solo lo ponemos en una norma y no estamos convencidos de que esto es todo un conglomerado de actuaciones. Con esa frase, pues quería dar el paso a Juliana para que sea la encargada de despedir este espacio, y agradecerles pues a todas las personas que nos han acompañado, a la Universidad Javeriana, al observatorio, a mis colegas de planta como Carlos y Juliana, a los panelistas de hoy, Camilo, Paola y Carlos nuevamente, a Catherine, a Stephanie, a María Laura, al doctor Juan Pablo López Moreno, director del Departamento de Derecho Laboral, y por supuesto a la decanatura que lidera la doctora Carolina Olarte, por haberme permitido estar en este espacio y digamos que guiar los debates y las tertulias durante estas 5 sesiones, que ojalá y no ojalá, lo vamos a continuar el próximo semestre con nuevos temas, nuevos panelistas, hasta de pronto repetimos panelistas, pero los ponemos a hablar de otros temas, y pues que sea un espacio de aprendizaje para todos. Juli. Bueno, pues ya no nos queda, la idea es salir rápido porque debemos tener mucha hambre. Muchas gracias a todos y todas las que se conectaron y se han conectado a lo largo de las tertulias que ha organizado Iván, estas magníficas tertulias. Muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo, a los panelistas de hoy, a Charlie, a Paola, a Cami, a la Corporación Excelencia de la Justicia, y bueno, no, invitados a que nos sigan en redes, al Observatorio Laboral, a que participen en todo lo que venimos haciendo, invitados también a participar en este proyecto que tenemos junto a la Organización Internacional del Trabajo. Si tienen documentos académicos relacionados con estos 2 grandes temas en el Observatorio Laboral, estamos recibiendo documentos académicos para enriquecer este trabajo que estamos realizando, muy juicioso, muy robusto, muy riguroso,
sobre estos dos temas tan importantes en general para el país. Y bueno, los estaremos invitando a los próximos eventos que hagamos desde el Observatorio Laboral junto a la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, feliz